Hola, bienvenidos, bienvenidos. Y el programa de hoy, una revelación. ¿Por qué? Porque la vamos a recibir a la licenciada Liliana Holman. Ella es psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires y actualmente centraliza sus prácticas profesionales en las terapias de regresión a vidas pasadas. Súper interesante. Y te cuento más, ella es la primer discípula del prestigioso psiquiatra norteamericano Brian Weiss, pionero en todo el tema de vidas pasadas y autor de varias obras, entre ellas Muchas vidas, muchos maestros, un libro súper conocido. Pero no te voy a seguir contando más, si la tenemos a ella acá hoy en conexión vía Estados Unidos porque se encuentra radicada allá actualmente. La recibimos, licenciada Liliana Holman, un placer. Hola, Vero, gracias. Qué linda introducción, gracias. Un placer estar con vos. Bueno, para nosotros recibirte, tenemos muchas preguntas. Como dije a comienzo, la gente, la verdad, es un tema místico, es un tema muy, muy particular. Que bueno, también en cierta parte podemos decir que viene a dar respuestas a nuestro objetivo del para qué aquí, ¿no? En esta vida terrenal. Y tenemos muchas preguntas. Mm, Hoy por hoy te estás Bueno, enfocando ya hace un tiempo en la terapia de regresiones a vidas pasadas. Nos encantaría que nos cuentes en qué consiste fundamentalmente la terapia de regresiones y cuál es esa parte positiva. bueno, Vero, mira, justamente este programa es parte de la celebración de mis 15 años de trabajo con las regresiones y lo más importante es que nos lleva a recordar el alma, ¿no? Sí, Recordar que somos un alma teniendo experiencias terrenas. Eso es lo que cita muchas veces el doctor Brian Weiss y es una frase de Teilhard de Chardin y un monje jesuita francés. Y bueno, y realmente nosotros pensamos que somos un cuerpo, que claro. somos una mente, ¿no es cierto? Y cuando incorporamos el alma a nuestro ser, ahí es cuando nos sentimos plenos. Exacto. Y la regresión a vidas pasadas es un instrumento en donde nos podemos encontrar, donde nos ayuda a afinarnos, ¿no?, a nuestro propio ser, y es un escenario donde el alma puede desplegar sus recuerdos. Exactamente, es Que a súper veces interesante. Es tan interesante lo que contás, esta conexión con el alma, ¿no? sí, sí, y cuando nosotros no nos acordamos quiénes somos, estamos un poco locos, ¿no? Esa es la famosa frase, ¿no? Que dice: "Uy, Sí, estamos todos un poquito locos". Y cuando recordamos nuestra identidad y cuando recordamos nuestra identidad divina, ahí es donde se produce esa integración y esa sensación de plenitud, ¿no? Y cuando recordamos nos damos cuenta, sobre todo, esa existencia eterna, ¿no? Esa vida eterna que se dice en el catolicismo, ¿no? Y lo lindo también de esta práctica es que puede ser experimentada por personas de todas las religiones bien, y también eh, porque el alma es como una muchas religiones, ¿no es cierto? Es como claro. sabemos No que tiene existe, religión, pero no tiene, claro, simplemente es. es, claro. Y es una oportunidad de saborearla, ¿no? De pronto, cuando yo me acuerdo que en Argentina no existía el kiwi y uno no tenía idea de cómo era el sabor ni la existencia, ¿no? Después apareció el kiwi, pero que nosotros no lo conociéramos no significaba que no existía, ¿no? Exacto, como uno lo iba Entonces, idealizando. claro, entonces nosotros podemos hablar del alma, podemos leer, ¿no? Pero cuando experimentamos, ahí es como, bueno, esa sensación de completud y de pronto de apropiarnos de eso que nos pertenece, ¿no? De esa Exactamente, historia, de saber quién es uno, ¿no? Toda la exacto. trayectoria que tenemos. Ahora, como bien dijiste, cuando empezamos a experimentar, vamos a subirnos a esa experiencia. Esto requiere de un trabajo de hipnosis. ¿Cómo empieza, por ejemplo, esta terapia de regresión? Sí, mira,
Todo comienza con un estado de relajación progresiva, ¿no? Bien, Y en ese estado de relajación, ahí es cuando empiezan a surgir los recuerdos. Es parecido como cuando uno se va a dormir y cuando nos acostamos, nos soñamos a la carta, ¿no? Decimos, bueno, claro. quiero soñar esto o lo otro. Y Improvisa el en el inconsciente. mismo, claro, y entonces acá vamos más allá, vamos a la supraconciencia Bien. y entonces de ahí surgen los recuerdos, ¿no? En ese estado de calma y serenidad, ahí nos empieza a asombrar, ¿no? Las regresiones nos asombran porque hay algo que sale de la oscuridad, hay algo, vos que sos colega, ¿no es Sí. cierto? Como lo reprimido, lo que está oculto, se manifiesta, sale a escena, ¿no? Y esto también, qué Entonces interesante, ahí, hago un paréntesis en este punto que de una forma tan clara estás explicando. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una fobia que no remite con nada, estos trabajos de regresión son sumamente interesantes para ver, porque quizás nosotros no podemos decir, no es de esta vida, sino se puede tratar de una vida anterior. exacto, mira, Vero, justamente me viene a la mente un caso que creo Sí, que están ambas compañeras, de una persona que consulta porque tenía miedo a la velocidad y migrañas. bien. Y entonces ella recuerda que estaba en una carreta y que el conductor de la carreta iba a toda velocidad porque le estaba como sacando de una situación de peligro. Wow. Entonces ella recuerda que se golpea la cabeza y lo último que ve es que los caballos del carruaje caen sobre el conductor y ese era su último día, ¿no? Es como En que otra vida. ahí en ese golpe de otra vida. Y entonces ella, al recordar esta escena traumática, se le van las migrañas y pierde el miedo a manejar y a la velocidad. Y no solo eso, sino que cuando su madre de esta vida actual tenía problemas en las piernas y ella reconoce en la regresión la mirada del cochero, la mirada de la madre. La madre en esta vida tenía dolores en las piernas y cuando ella hace la regresión, cuando su hija hace la regresión, los dolores de las piernas también desaparecen en la madre. Entonces esto Se es algo desplaza la como, madre también. Pero qué claro, sana a la interesante. madre porque ella Wow. era el conductor, Claro. ¿no? Y entonces en ese momento que sin querer hizo que perdiera la vida en ese momento, en esa vida, en esta aparece reparando siendo la madre, le da la vida. Entonces, hay algo muy divino Sí. y sagrado en esta experiencia de regresión porque eh, nos vamos dando cuenta que la vida es hacia adelante y siempre nos da una nueva oportunidad de reparar algún daño que hayamos hecho, ¿no? Clarísimo. Entonces, lo importante es ser conscientes en este momento de poder hacer el bien, sin importar a quién, ¿no es cierto? Como dice. Exactamente. Entonces, como no sabemos lo que hicimos, entonces el alma, ahí hay un encuentro de almas compañeras, ¿no? En donde había una deuda pendiente y la que sin querer el conductor, ¿no es cierto? Que con todo el ánimo de salvarla, bueno, ahí se terminó la vida de esta joven, encarnan de nuevo como madre e hija. Entonces es Es apasionante, increíble. pero Apasionante, increíble. Sí, la sí, verdad se me eriza la piel. Ahora, por ejemplo, ¿no? sí. Surgen distintas preguntas y la gente escribió. Estábamos viendo, también quiero comentar las fotos, a medida que vamos haciendo la entrevista, vamos mostrando fotos en donde muchas estás con el doctor Brian Weiss, con diferentes personajes, eh, diferentes encuentros que tuviste en otros programas y demás. Estaba comentando por las fotos que Sí, están saliendo al aire. Pero a ver, supongamos, una de las preguntas muy recurrentes en la gente. Están haciendo una terapia de regresión y yo creo con lo peor que se pueden encontrar es reconocerse como un asesino en una vida pasada.
¿Cómo es la reacción? ¿Cómo se ven a sí Bueno, mismos? esto tengo que decir que no lo hemos planeado. Sí, Esta pregunta que vos me estás haciendo, Vero, es lo que yo le pregunté al doctor Brian Weiss cuando lo pude hablar con él antes ahí del está. workshop en Mar del Sí, Plata en el año 2006, ¿no? sí, Y le hice la misma pregunta. Entonces, y yo después lo comprobé en el consultorio, ¿no es cierto? sí. Que esas Buenísimo. personas se le despierta un gran sentido de compasión Wow. y de misericordia. Y Consigo sobre todo en mismos. los soldados, Sí, consigo mismos y con otros, ¿no? Y sobre todo aquellas personas que han tenido que ser soldados, cuando recuerdan el último día o cuando se recuerdan desde el alma, dicen, menos mal que morí, que no tengo que seguir matando. impresionante. Entonces, y que la paz es el camino, ¿no? Que la paz es el camino del alma. Y también muchas personas que han tenido que batallar, ¿no? Por ideales y demás, y se dan cuenta que fueron traicionados en sus ideales, ¿no? Como diciendo, al final di mi vida para esto y no era así, no Claro. era esto, no como el haber sido engañados en sus ideales. Eso también duele mucho en el alma. Y es una forma también de Y la curarla mayoría a de, través de este tipo de terapias. Es importantísimo y es exacto, súper y la mayoría interesante de las, poderse reconocer. sí, y la mayoría de las personas que han sido soldados en otras vidas son médicos en esta vida actual. Qué interesante, qué interesante. Entonces, Vos sabés que también te sí. quería preguntar, por ejemplo, la terapia de regresión a vidas pasadas, para aquellas personas que no creen en la reencarnación, ¿es menester, es condición creer en la reencarnación para llevar a cabo exitosamente este tipo de terapia? No, porque es algo que supera las creencias. Claro, Entonces, a mí, digamos, yo trabajo para la libertad y el amor. claro. Entonces, ha venido a consulta personas que dicen, mira, la verdad es que yo no creo en nada, soy re agnóstico, pero a ver, ¿no? Y me acuerdo que se vio como un soldado napoleónico esta persona y se vio en un campo de trigo, ¿no? Y se sentía muy mal por estar batallando. Y Sí, después él recordó que había estado en un viaje en Francia y que se había sentido muy mal en un determinado lugar, ¿no? sí, Y después él dijo, ah, este es el lugar donde yo había estado batallando, lo ¿no? reconoció. Claro, como que Y está entonces inscrito en el lo inconsciente. reconoció. Sí, Exacto, lo reconoció y entonces en los samskaras, ¿no? Como las huellas némicas del claro, alma, se llaman también los samskaras. Y sí. entonces uno accede ahí. En ese estado de regresión surgen los recuerdos, las sensaciones. A veces las personas tienen sensaciones físicas y después ven las imágenes, ¿no? Sí, Hay distintas maneras de recordar. y de manifestarse. Súper interesante. Bueno, Exacto. vamos a recordar que el sábado 2 de octubre a las 15 horas, horario Argentina, porque vos estás en Estados Unidos y Ujú. hay una diferencia en horarios, pero 15 horas, horario acá en Argentina, estás llevando a cabo un encuentro virtual, online, sobre karma y regresión. Súper interesante. Sí, sí, sobre Contanos un todo, poquito brevemente cuál es la proyección, cuál sería el objetivo, la gente cómo puede sumarse. sí, mira, el objetivo de ese encuentro va a ser cómo generar karma positivo en el sentido que a veces tiene una connotación negativa esa palabra, El ¿no? karma, Como claro, qué karma, como castigo, se qué claro, karma, qué qué me tocó, karma, qué ¿no? hice yo Pero para bueno, recibir esto. claro, qué conexión, Vero, porque esa pregunta me la hice yo cuando tenía 16 años. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Y yo no ¿Para tenía qué? idea ni de karma, ni de vidas pasadas, Sí, ni nada de eso. Em, pero en realidad son circunstancias para ser atravesadas, para ser trascendidas y para aprender de errores o de situaciones y que ahora se presentan como una oportunidad para trascender. Y sobre bien. todo, ¿qué es lo que podemos hacer para generar karma positivo? Y lo más
fácil es hablar bien. Exacto. Crear, usar buenas palabras, ¿no? Hablar la Muy bien. verdad. Claro. Con eso poquitito ya empezamos a generar un montón de karma positivo y sobre todo también ver los vínculos kármicos, ¿no? Exacto. Como que de repente uno dice, bueno, pero siempre me vinculo con cierto tipo de personas. ¿Qué pasa? ¿En qué frecuencia estoy que atraigo eso, ¿no? Claro. Y la congruencia Entonces, entre el hacer, pensar y sentir. Ser congruente. claro, Y poner el sí, foco en el sí, sí, vínculo, sí, a ver sí. con quién me estoy relacionando, por qué, revisar todo ese tema Sí, en sí de y todos hacernos estos más temas. responsables. Exacto. Y más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, es de muchísima ayuda Sí, este tipo de terapias. Vos sabés que tengo acá en mis manos 2 de tus libros, Viajando a las vidas pasadas y Almas compañeras. Me quedo con Almas compañeras. Contanos un poquito, porque hay una diferencia entre almas gemelas y almas afín o compañeras, que a la gente le interesa mucho saber esto. sí, en realidad uno piensa que el alma gemela tiene que ser algo, ¿no? Como los gemelos, ¿no? Igualitos. Y en realidad el libro de Brian, acá está no sé si se Sí, ve ahí, Only Love is perfecto. Sí, Real. sí, Entonces, acá él es donde habla de una historia de amor, donde vienen dos pacientes y resulta que habían estado juntos en otras vidas. sí. Entonces, el tema es en darse cuenta, ¿no? Que uno pudo haber estado con otras personas, obviamente, en otras encarnaciones y de Sí, repente se encuentra. Y entonces el reconocerse. Y ahí está el tema, ¿no? Y la claro. oportunidad. Uno se El puede encontrarse. encontrar, exacto, uno se puede encontrar y no te das cuenta. O sí. Ahora, Por lo yo te hago general, a una veces, pregunta. Claro, uno se puede encontrar y no se da cuenta o sí se da cuenta. Ahora, por ejemplo, esas relaciones. Una relación que tuvieron un gran amor, de repente se separan, no saben por qué, pasan 11 ujú, años, se reencuentran y sienten lo mismo o más fuerte que entonces, porque uno dice, bueno, el tiempo muchas veces apaga, ¿no? Las pasiones, el fuego, pero en este caso no. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Tendrá que ver con todo este tema? ¿Serán almas afines, gemelas? exacto. Mira, muchas veces cuando se producen esos desencuentros, hay que preguntarse dónde está el miedo y dónde está el enojo. Ok, Porque el miedo y el enojo es lo que más nos aleja del amor. Y ahí te estoy hablando de una experiencia mía personal donde yo conocí a quien es mi marido hoy y lo había conocido 25 años antes de que nos casáramos. wow. O sea, nos tomamos el tiempo. Sí, Ejemplo no que... veo 25 eh, años. sí, entonces, Bastante. y, viste, uno puede echarle la culpa al otro, ¿no? Pero en mi caso, lo que me alejó fue el miedo y los enojos. Claro, hay que vencer Entonces, esos hasta que obstáculos. yo sabía que había algo de otras vidas, pero hay cosas en esta vida actual, ¿no? Que empañan, que no dejan ver, hasta que al final, como vos dijiste en ese ejemplo de 11 años, se vuelven a encontrar. Hay una nueva oportunidad porque venimos acá para aprender el amor y el perdón. Exacto. Y entonces, cuando hay algo que se tiene que concretar entre dos personas, bueno, ahí está, ¿no? Y no siempre los vínculos son de pareja, las almas gemelas o las almas compañeras, ¿no? Pueden ser, Bien. me acuerdo ahora una amiga que es capítulo de libro también, ¿no? Morena, y cuando nació su nieta, ella dijo, ¿de dónde nos conocemos? Y la nieta abrió los ojos y una sonrisa enorme, y tenía un día de vida la bebita. Claro, no solo Otro se día hablamos refiere. sobre los bebés y... Exacto, a estos lazos que tienen que ver con las relaciones de pareja, sino también son relaciones de amistad, parentescos, padres, Exacto. abuelos. Es súper interesante. Exacto. Regresión a vidas Sí, pasadas, sí, un sí, sí. tema alucinante, la gente se engancha un montón. Y entonces recordamos, este sábado 2 de octubre, 15 horas, horario Argentina.
la gente puede ver al pie, están saliendo las redes. ¿Y dónde más se pueden comunicar, Liliana, para formar parte de esta experiencia inolvidable que marca también un poquito un antes y un después, ¿no? Sí, bueno, justamente eso fue mi experiencia personal, ¿no? Cuando hice el entrenamiento en el año 2006 en el Omega Institute de New York, y ahí fue un antes y un después en mi vida, y siempre las intenciones que están, digamos, dirigidas a todos los participantes y asistentes de los encuentros grupales, es que también tengan un antes y un después y en sus vidas, y bueno, y después me lo dicen, ¿no? Lo confirman. Se me fue el asma, encontré una pareja, bueno, pasan cosas. Exacto. Bueno, al pie, vuelvo a reiterar, están saliendo las redes para que te contactes, te comuniques, formes parte de este encuentro del 2 de octubre, sábado a las 15 horas. Liliana, un placer. Bueno, esta es la primera de varias entrevistas que vamos a tener juntas. Es un tema, como dije recién al comienzo del programa, súper, súper interesante y más aún que nos viene a dar respuestas. Respuestas donde muchos en esta vida se preguntan por qué, para qué. Este tipo de experiencias viene a clarificar estos panoramas y a darnos más, ¿no? A sorprendernos de nosotros mismos seguramente también. Un placer enorme, te mandamos de acá, de Canal Metro, un beso gigante. Gracias. Gigante, enorme. Gracias, Vero. Te agradecemos infinitamente. Gracias. Y nos vemos prontito. A vos. Gracias, saludos a todos, un abrazo enorme. Gracias. Igualmente, cariño enorme. Gracias, adiós. Adiós, 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 hasta luego. Y hasta luego vos también, quédate ahí porque enseguida volvemos, obviamente con mucho más, revelados por Canal Metro. Bueno, gente, y ahora sí nos despedimos con la mejor música, en esta oportunidad de la mano de Rodrigo Villalba, que la está rompiendo desde México con su tema Ella me está buscando. ¿Cómo? Así. Buena semana. Na, 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 na. Ella me está buscando, ella me está llamando, porque ella quiere lo que tú no le das. Ella me está buscando, ella me está llamando, porque conmigo sabe que va a volar. Yo te lo dije bien, si no la cuidas la vas a perder, porque ella tiene fuego en su piel, ella sabe quién le da placer. ¿Y qué le voy a hacer? Si nos bebimos hasta más no poder, hoy la noche nos hace perder, abrazadita piel a piel, mujer. Yo la llevo de pies a cabeza, que baile mi nena, que pegue una vuelta, que mueva esas piernas ya, no pares de bailar. Yo la llevo de pies a cabeza, que baile mi nena, que pegue una vuelta, que mueva esas piernas ya, no pares de bailar. Ella me está buscando, ella me está llamando, porque ella quiere lo que tú no le das. Ella me está buscando, ella me está llamando,
conmigo tú motivas, no hace falta adrenalina para ponerte bien arriba otra vez. Acércate bien, solo quiero darte eso que tú pides cuando ya no reprimes. No hay quien te arrime, no haga nena como yo, nadie como yo. Yo le llevo de pies a cabeza, que baile mi nena, que pegue una vuelta, que mueva esas piernas ya, no parece bailar. Yo la llevo de pies a cabeza, que baile mi nena, que pegue una vuelta, que mueva esas piernas ya, no parece bailar. Ella me está buscando, ella me está llamando, porque ella quiere lo que tú no le das. Ella me está buscando, ella me está llamando, porque conmigo sabe que va a volar. Pero ella va, Seven Music, cambiando la historia al mundo.